La desaparición de Louis. El silencio del palacio que desató la tormenta en la Casa Real Británica. Cuando el príncipe Louis dejó de aparecer en actos públicos, el palacio ofreció explicaciones vagas, cuidadosamente redactadas y pronunciadas con serenidad milimétrica. Sin embargo, detrás de esos comunicados impecables, algo mucho más inquietante parecía estar desarrollándose. No se trataba simplemente de preservar la privacidad de un niño. La retirada fue abrupta, estratégica y, según múltiples voces cercanas al entorno real, diseñada para contener una crisis familiar de proporciones desconocidas. Durante semanas, la ausencia pasó casi desapercibida, un evento al que no asistió, luego otro, agendas reorganizadas con sonrisas diplomáticas y frases ya familiares, tiempo en familia, escolarización normal, una infancia lejos del foco mediático, expresiones suaves que, acumuladas, comenzaron a formar un muro de opacidad. La maquinaria comunicativa de la monarquía británica, tan perfeccionada durante décadas, volvió a activarse con precisión quirúrgica, pero fuera de los muros del palacio, las preguntas no tardaron en surgir. Padres, comentaristas y observadores habituales del pulso real empezaron a notar que algo no encajaba. No fue una transición gradual hacia una menor exposición pública, sino un corte seco, un retiro repentino, casi ensayado. Y cuando algo parece ensayado a la perfección, suele ser porque el pánico ocurrió primero. El silencio que alimentó las teorías, en redes sociales, las especulaciones estallaron con una intensidad inusitada. Algunas teorías fueron descartadas por descabelladas, otras desaparecieron misteriosamente en cuestión de horas. Cuentas que se apagaban, publicaciones eliminadas, algoritmos que parecían ajustar su prioridad. Cuanto más se hablaba del tema, más férrea se volvía la narrativa oficial. Y en el ámbito de la comunicación institucional, el silencio puede ser más ensordecedor que una negación. Mientras tanto, los compromisos oficiales continuaban. El príncipe William, Prince of Wales, y la princesa Catherine, Princess of Wales, aparecían con compostura, ofreciendo la calidez ensayada que se espera de ellos. Pero algo había cambiado. Las sonrisas eran más breves, las miradas más tensas. En cada acto sin Louis, la ausencia pesaba más que cualquier presencia. La prensa comenzó a atar cabos que tradicionalmente había aprendido a no mirar con demasiada insistencia. Fotógrafos reasignados sin explicación. Medios que recibían comunicados idénticos con minutos de diferencia. Cero filtraciones, cero rumores internos. Solo un mensaje uniforme, casi clínico. Ese nivel de control no es casualidad, es activación de protocolo. Contención. La palabra que más se repetía, fuentes internas describieron el clima en una sola palabra susurrada con frecuencia inquietante. Contención. No protección. No cuidado. Contención. El matiz no es menor. Implica límites, silencios, tiempo. Y la monarquía británica rara vez se permite tiempo cuando su imagen está en juego. Salvo que la amenaza sea estructural. Lo que inquietaba no era solo la ausencia de un niño. Era la velocidad con la que fue eliminado del relato público. Sin menciones informales, sin anécdotas domésticas, sin referencias al futuro. Como si un interruptor hubiera sido accionado y una presencia entera borrada sin explicación. Y cuando esa constatación se asentó, una conclusión se volvió inevitable. El silencio no era espontáneo. Era diseñado, pactado y probablemente destinado a ocultar algo mucho más serio de lo que se había dejado entrever. Ecos del pasado. Paralelismos inquietantes. Louis no es el primer menor real que desaparece temporalmente del foco público, pero podría ser el más simbólico. Históricamente, la familia real británica ha gestionado sus crisis internas con una combinación de discreción extrema y narrativa controlada. El caso de Princess Margaret es recordado por muchos analistas como ejemplo paradigmático. Retiros estratégicos, silencios orquestados y explicaciones pulidas, lo suficiente como para desalentar preguntas incómodas. Si bien los contextos son distintos, el patrón de retirada organizada resulta familiar para quienes siguen de cerca la historia palaciega. En las últimas apariciones públicas de Louis, varios observadores notaron gestos que generaron comentarios en círculos especializados. En eventos multitudinarios, su mirada parecía perdida. No era timidez ni rebeldía, era desconexión. En una salida de alto perfil, evitó el contacto con el público de manera inusual para él, lo que encendió murmullos en la prensa real. Expertos en lenguaje corporal analizaron imágenes cuadro a cuadro. Señalaron rigidez postural, evasión visual, una ligera retracción cuando sus hermanos interactuaban con entusiasmo. No eran signos de desafío infantil. Eran, según algunos, señales de tensión,
cambios abruptos y protocolos reforzados. Más revelador aún fue el giro en la actitud de sus padres. Donde antes abundaban bromas sobre rutinas escolares y travesuras domésticas, comenzaron a aparecer respuestas medidas y cuidadosamente desviadas. Cuando se mencionaba a Louis, Catherine pausaba, sonreía y redirigía la conversación. William respondía con frases pulidas que sonaban más a comunicado que a conversación espontánea. Luego llegó el cambio de escuela. La decisión se anunció con discreción y rapidez poco habitual. Los detalles fueron escasos. La prensa recibió instrucciones claras de respetar la transición. Sin fotografías, sin entrevistas, sin contexto. Lo que debería haber sido un hito natural en la vida de cualquier niño, se convirtió en un nuevo capítulo de desaparición silenciosa. En paralelo, miembros del personal comenzaron a comentar, siempre fuera de registro, la implementación de protocolos inusuales, rotaciones internas intensificadas, accesos restringidos a determinadas salas de la residencia, reuniones informativas marcadas por advertencias sobre extrema cautela. Cuando periodistas solicitaron aclaraciones formales, los asesores superiores evitaron respuestas directas. El mensaje implícito era claro. La situación de Louis era delicada, y cualquier error comunicativo podía resultar perjudicial para la institución. La supuesta ala médica privada, entre rumores y secretismo, una de las versiones más explosivas que circuló en ámbitos no oficiales, apuntaba a un traslado discreto a una instalación médica, de uso exclusivo, para miembros de la familia real. Según ex-empleados ya desvinculados del entorno palaciego, el movimiento habría ocurrido semanas antes de que el público notara la ausencia. La Casa Real nunca confirmó ni desmintió tales afirmaciones. Se habla de una unidad sanitaria interna, altamente privada, utilizada solo en circunstancias de crisis. Un espacio donde la confidencialidad es absoluta y el acceso está limitado a un círculo mínimo de personal. De acuerdo con estos testimonios, el traslado habría ocurrido en horario nocturno, sin registro público, seguido de un apagón informativo total. No hay documentos oficiales que respalden esta narrativa, pero el simple hecho de que haya ganado tracción revela el nivel de desconfianza que el silencio institucional puede generar. Testigos ocasionales aseguraron haber visto vehículos ingresar por accesos secundarios a altas horas de la noche, sin comitivas, sin cobertura mediática, sin anuncios, solo discreción y urgencia. Protección o supervivencia institucional. La monarquía británica ha sobrevivido siglos gracias a su capacidad para proteger su imagen. Ha superado escándalos, crisis matrimoniales, controversias políticas y tragedias personales mediante una fórmula constante: control narrativo, solemnidad y tiempo. Pero en esta ocasión, la percepción pública parece haberse desplazado. Lo que para el palacio puede interpretarse como protección de la intimidad de un menor, para muchos observadores se traduce en ocultamiento. El dilema es complejo. Louis es un niño. La exposición constante puede resultar abrumadora. Sin embargo, la familia real no es una familia común. Cada gesto, cada ausencia y cada silencio se analiza bajo una lupa global. La pregunta que sobrevuela es si la estrategia elegida, retirada abrupta, información mínima y disciplina comunicativa extrema, logró su objetivo o por el contrario amplificó las sospechas. El peso de la narrativa. En investigación de celebridades y figuras públicas, la experiencia demuestra que la opacidad absoluta rara vez reduce el interés. Lo desplaza, lo intensifica y lo transforma en especulación. En el caso del príncipe Louis, la combinación de ausencia repentina, cambio escolar, modificaciones en el comportamiento parental y protocolos reforzados creó el caldo de cultivo perfecto para teorías de todo tipo. A día de hoy, no existe confirmación oficial de ninguna crisis médica ni institucional relacionada con el menor. Tampoco hay evidencia verificable de un escenario dramático. Lo que sí existe es una gestión comunicativa que priorizó el silencio sobre la explicación. Y en el universo mediático actual, el silencio nunca es neutral. La llegada de especialistas bajo máxima discreción, en cuestión de días comenzaron a llegar expertos médicos poco habituales en el entorno sanitario habitual de la Casa Real. No eran médicos generales ni pediatras de confianza. Se trataba, según una filtración, de especialistas en enfermedades raras del desarrollo, convocados bajo acuerdos de confidencialidad tan estrictos que habrían evitado incluso los canales diplomáticos ordinarios. Uno de los facultativos, procedente de Estados Unidos, habría accedido por un túnel secundario, acompañado por asesoría legal y escolta privada. No solo acudía a tratar. Su misión, según la misma fuente, era confirmar un diagnóstico preliminar que ya había encendido todas las alarmas. Cuando los resultados llegaron, el silencio en el ala médica real fue absoluto. Un marcador genético que reabre heridas históricas. El diagnóstico, siempre según versiones no confirmadas oficialmente,
señalaba que el príncipe Luis portaría un marcador genético recesivo extremadamente raro, que durante décadas se creyó extinguido dentro de la línea sucesoria británica. La condición evocaba inevitablemente el fantasma de la llamada enfermedad real, la hemofilia, trastorno hemorrágico hereditario, que marcó la historia de varias casas reinantes europeas y cuya propagación se asocia históricamente a los descendientes de Queen Victoria. La hemofilia, enfermedad que impide la correcta coagulación de la sangre, fue conocida como la enfermedad de los reyes tras afectar a diversas dinastías, incluida la rusa, donde tuvo consecuencias políticas devastadoras en tiempos de los Románov. Su impacto histórico fue tal que alteró alianzas, debilitó monarquías y alimentó tensiones internacionales. En este contexto, la sola posibilidad de que un descendiente directo de la actual línea sucesoria británica portara un marcador similar tendría implicaciones que van más allá del ámbito médico, implicaciones constitucionales y sucesorias. El debate, hasta entonces académico, se tornó urgente. ¿Podría un heredero con una condición genética compleja asumir plenamente funciones institucionales? ¿Se cuestionaría su estabilidad física ante la opinión pública? ¿Intervendría el Parlamento en un escenario extremo? En la actualidad, la línea de sucesión británica está claramente establecida, y Prince Louis of Wales ocupa una posición posterior a la de su padre, Prince William, Prince of Wales, y sus hermanos mayores. Sin embargo, la monarquía británica, encabezada por Charles III, basa parte de su legitimidad en la continuidad, estabilidad y fortaleza simbólica de su linaje. Aunque la hemofilia moderna es tratable y no implica necesariamente incapacidad funcional, gracias a avances médicos sustanciales en las últimas décadas, la carga simbólica y mediática del término podría desencadenar una tormenta institucional. Fuentes palaciegas hablan de reuniones tensas, con asesores legales, genetistas y expertos constitucionales revisando precedentes históricos. Pero, según se desliza en círculos cercanos, no existen protocolos claros para una monarquía contemporánea enfrentada a un desafío vinculado directamente a su herencia biológica, protocolos reforzados y silencio interno. Mientras tanto, el aparato interno se blindó. Los acuerdos de confidencialidad del personal fueron actualizados y reemitidos bajo supervisión jurídica. Al menos un empleado fue despedido tras expresar inquietud por el incremento del secretismo. Otro fue reasignado fuera de Londres. Los historiales médicos, según esta versión, se retiraban cada noche del recinto y se trasladaban a una ubicación externa. El personal sanitario trabajaba en turnos cortos para evitar filtraciones o agotamiento. El mensaje era inequívoco. Cualquier susurro tendría consecuencias. En medio de esta atmósfera, el niño permanecía protegido tras múltiples capas de discreción. La supuesta filtración. Acusaciones cruzadas. Cuando parecía que el hermetismo era total, comenzaron a aparecer en ciertos tabloides británicos referencias veladas a una condición genética, cuidados prolongados y preocupaciones hereditarias. No eran afirmaciones directas, pero sí lo suficientemente específicas como para generar sospechas. Algunas versiones internas señalan que la información habría salido del propio entorno familiar. El nombre que más ha resonado en estos rumores es el de Queen Camilla. Según esta narrativa, un rastro digital habría vinculado mensajes encriptados a un antiguo enlace mediático relacionado con su oficina privada. Las acusaciones sostienen que determinados detalles publicados coincidían palabra por palabra con comentarios realizados en conversaciones privadas días antes. No existe confirmación pública ni evidencia judicial sobre tales afirmaciones. Sin embargo, el solo rumor de una filtración interna habría provocado un terremoto emocional en la familia. Tensiones entre Catherine y el rey. Se afirma que Catherine, Princess of Wales, habría solicitado una reunión directa con Charles III, al margen de los canales habituales. Lo que comenzó como una conversación institucional habría derivado en una confrontación cargada de tensión. En ese encuentro, según fuentes no oficiales, la princesa habría expuesto cronologías, coincidencias y frases concretas aparecidas en la prensa. El rey, inicialmente reticente a aceptar cualquier implicación de su esposa, habría quedado visiblemente afectado al escuchar ciertos detalles. De acuerdo con esta versión, la supuesta justificación habría girado en torno a la necesidad de preservar la sangre futura de la corona, una frase que, de ser cierta, revelaría el conflicto entre tradición dinástica y sensibilidad contemporánea. El impacto emocional en los príncipes de Gales. Más allá de los cálculos constitucionales, el centro del drama es humano. Prince William, Prince of Wales, acostumbrado a equilibrar deber y vida privada, se habría enfrentado a una decisión imposible: transparencia absoluta con riesgo de desestabilización mediática,
o protección férrea con el peligro de una filtración futura aún más dañina. Para Catherine, descrita durante años como el pilar inquebrantable de la institución, el peso habría sido profundamente personal. No se trataría del trono ni de la reputación, sino de la carga que recae sobre un niño demasiado pequeño para comprender el alcance de lo que simboliza. En paralelo, observadores reales detectaron ausencias inusuales en la agenda pública de la princesa. Eventos vinculados a infancia, educación y organizaciones benéficas, áreas donde su presencia es habitual, fueron cancelados o justificados con explicaciones vagas. En un sistema donde cada gesto se interpreta, las ausencias hablan. Entre la genética y la imagen, la historia de la monarquía británica está entrelazada con la gestión de la imagen. Desde la abdicación de Eduardo VIII hasta las crisis matrimoniales de finales del siglo XX, la institución ha aprendido que la narrativa es tan crucial como la realidad. En el siglo XXI, con redes sociales y prensa digital multiplicando la velocidad de difusión, el margen para el silencio estratégico es mínimo. Una enfermedad genética, aún tratable, puede convertirse en arma política o mediática si se percibe como ocultamiento. Sin embargo, es fundamental subrayar que hasta la fecha no existe comunicado oficial que confirme ninguno de estos extremos. La Casa Real Británica mantiene su política habitual de no comentar rumores sobre la salud de menores de edad, el peso invisible sobre los hombros de una madre. Esa misma mañana, testigos aseguraron haber visto a William, príncipe de Gales, dentro de un automóvil estacionado en las inmediaciones de la finca de Windsor. Permaneció allí cerca de 40 minutos, inmóvil, con la mirada perdida a través del parabrisas. No hizo llamadas, no dio instrucciones, no hubo gestos de autoridad, solo silencio. Un conductor que pasó por la zona lo describió con una frase contundente. Fue el momento en que la corona parecía demasiado pesada para llevarla. Puertas adentro, la situación era aún más delicada. Fuentes cercanas relataron episodios de colapso emocional de Catherine durante consultas médicas relacionadas con el pequeño príncipe Luis. Ataques de pánico, desmayos repentinos, una culpa persistente que no daba tregua. No se trataba únicamente de una preocupación médica, sino de algo más profundo, el miedo a que su hijo no fuera tratado como un niño, sino como un símbolo. Según habría confiado a una amiga de extrema confianza, temía que Luis se convirtiera en un secreto real, en una figura protegida no por amor, sino por conveniencia institucional. Le aterraba la idea de que fuera visto como una fragilidad dentro del engranaje monárquico, no como el niño risueño que corre por los jardines familiares. Ese temor fue el detonante de una decisión que sorprendió incluso a su círculo más cercano: retirar a Príncipe George y a Princesa Charlotte de varios compromisos públicos programados. No fue una maniobra estratégica, ni un intento de controlar la narrativa. Fue un acto de protección. Catherine ya no se sentía segura dentro de un sistema que, a su juicio, sabía gestionar titulares pero no sabía sostener el dolor. El recuerdo de Diana y la herida que no cerró. Para William, la situación tenía un eco insoportable del pasado. El hijo mayor de Carlos III creció viendo cómo el silencio institucional envolvía la vida y el sufrimiento de su madre, Diana, princesa de Gales. Conocía el precio de priorizar la imagen sobre la verdad. Durante años, William cumplió con cada expectativa. Sonrió cuando debía sonreír, guardó silencio cuando se lo pidieron, representó estabilidad. Pero al ver a Catherine quebrarse bajo el peso de la angustia y a su hijo convertido en objeto de rumores y especulaciones, algo cambió. El punto de inflexión llegó sin fanfarrias. Una reunión matutina en el Palacio de Kensington fue convocada sin anuncio público. Asistieron los principales asesores reales. Al frente de la mesa no se sentó el heredero al trono, se sentó un padre. Según múltiples fuentes palaciegas, lo que siguió no fue un intercambio de opiniones, sino una declaración. William exigió transparencia inmediata. No dentro de meses, no tras otra filtración. Ahora, la respuesta fue previsible. Advertencias sobre precedentes, tradición, estabilidad nacional. La monarquía británica, sostenían algunos consejeros, no podía exponerse a una crisis constitucional por información médica delicada. Pero William se mantuvo firme. Había aprendido demasiado bien el costo del silencio. Enumeró los hechos: el estado de salud de Louis, las filtraciones, la presión mediática, la tensión familiar, y ofreció una alternativa clara: colaborar en la preparación de un mensaje honesto o enfrentarse a que él mismo lo comunicara sin respaldo institucional. Incluso habría transmitido en privado a Carlos III su disposición a apartarse indefinidamente de sus deberes públicos si la corona continuaba priorizando la opacidad. No como castigo, sino como límite moral.
El comunicado que lo cambió todo. La maquinaria de relaciones públicas del palacio se activó de inmediato. Borradores redactados y descartados, cada palabra analizada por equipos legales. ¿Cuánto revelar? ¿Cómo equilibrar compasión y prudencia? ¿Cómo evitar alimentar una tormenta mayor? Finalmente, a las 9 de la mañana, la oficina de prensa real publicó el esperado comunicado. Confirmaba que el príncipe Luis estaba recibiendo tratamiento a largo plazo por una condición compleja con complicaciones raras. No se especificó diagnóstico, no se detalló el origen, pero el reconocimiento era claro. Algo había estado ocurriendo y ya no podía ocultarse. La frase «complicaciones raras» resonó como una sirena, lo suficientemente ambigua para proteger la intimidad, pero lo bastante concreta para admitir que el silencio previo había sido insostenible. En cuestión de minutos, los principales medios internacionales interrumpieron su programación. Las redes sociales estallaron. La conversación global oscilaba entre empatía y crítica. El relato ya no estaba bajo control del palacio. Había cobrado vida propia. Horas después, William y Catherine difundieron un mensaje personal, sin el tono distante habitual, sin la rigidez protocolaria. No hablaron como príncipes, hablaron como padres, agradecieron el apoyo y pidieron espacio, reconocieron el agotamiento emocional y, sin ofrecer datos clínicos, dejaron entrever la magnitud del desafío que enfrentaban. Reacciones, apoyo y preguntas incómodas. Las muestras de solidaridad no tardaron en aparecer. Flores y mensajes se acumularon frente a residencias reales. Figuras públicas expresaron su respaldo. Sin embargo, también surgió enojo por los meses de silencio, enojo por la especulación que llenó el vacío informativo, enojo por la percepción de que la institución había intentado contener una realidad demasiado humana para su estructura rígida. Analistas reales señalaron otro detalle llamativo: la ausencia total de declaraciones por parte de Camila. Ni mensaje de apoyo público, ni gesto visible. Su silencio fue interpretado por algunos como prudencia, por otros, como síntoma de tensiones internas más profundas. Lo ocurrido trascendió el ámbito sanitario. Fue un momento de quiebre narrativo. La imagen de familia perfecta, cuidadosamente cultivada durante años, mostró fisuras. La ilusión de control absoluto se desvaneció ante una verdad elemental. Incluso dentro de los muros más protegidos, el dolor no puede administrarse como un comunicado de prensa. Un niño que era mucho más que un niño, Príncipe Luis de Gales, nunca fue solo el tercer hijo de los príncipes de Gales. Desde su nacimiento fue integrado en un plan estratégico a largo plazo dentro de la arquitectura simbólica de la monarquía. En la estructura cuidadosamente diseñada de la familia real, cada hijo cumple un rol específico. Príncipe George de Gales, el heredero evidente, la continuidad directa de la corona. Princesa Charlotte de Gales, el equilibrio, la figura estabilizadora, la conexión entre tradición y sensibilidad moderna. Luis, el comodín contemporáneo, el puente entre el viejo mundo y una monarquía más adaptable, cercana y resiliente. Luis fue proyectado como el rostro espontáneo, carismático y fresco que permitiría humanizar aún más la institución. Sus gestos desenfadados en actos oficiales, sus expresiones naturales en el balcón de Buckingham, su energía imprevisible, todo formaba parte, aunque pareciera casual, de una narrativa perfectamente integrada. La monarquía también sabe reír, pero tras meses de ausencia y discreción extrema, ese relato ha dejado de sostenerse. La pregunta ya no es anecdótica, es estructural. ¿Cuál es ahora el lugar de Luis dentro del proyecto monárquico? El silencio que lo cambia todo. En la monarquía británica, el silencio nunca es neutro. Cada aparición pública está medida. Cada fotografía responde a una estrategia. Por eso, cuando una figura desaparece del foco durante un periodo prolongado, el vacío se convierte en mensaje. Se puede proteger a un niño durante una temporada. Se puede limitar su exposición, pero no se puede construir la narrativa de sucesión sobre un interrogante permanente. Fuentes cercanas a los círculos reales describen un ambiente interno completamente distinto al de hace un año. Asesores redactando planes alternativos, líneas de sucesión revisadas en escenarios hipotéticos, estrategias de comunicación reconfiguradas, no porque se busque reemplazar a Luis, sino porque la incertidumbre se ha vuelto insostenible. En una institución que vive de la continuidad visible, la duda es corrosiva. Guillermo frente al sistema. Príncipe Guillermo de Gales fue durante años considerado el activo más disciplinado y alineado con la maquinaria palaciega. Formado para comprender el peso del deber, moldeado por la experiencia traumática de la muerte de su madre y por la presión constante de la opinión pública, Guillermo entendía el juego institucional. Pero hoy, según diversas fuentes, la tensión es palpable.
El heredero no estaría dispuesto a sacrificar la protección familiar en nombre de la imagen. Busca tiempo, privacidad y control. El problema es que la corona no negocia en términos de paciencia, sino de percepción. Cuanto más se prolonga la ausencia de Louis, más grietas aparecen en la imagen de estabilidad cuidadosamente construida. Las reuniones internas, aseguran algunos allegados, terminan en silencios incómodos, planes paralizados, confianza reducida a moneda escasa. La pregunta que subyace es peligrosa. ¿Hasta qué punto puede un heredero enfrentarse a la estructura que lo sostiene sin debilitarla? El reposicionamiento de los herederos visibles. En paralelo, el foco mediático ha comenzado a desplazarse con mayor intensidad hacia George y Charlotte. George, históricamente protegido con una privacidad férrea, aparece ahora con mayor frecuencia en actos públicos, más fotografías oficiales, más titulares que lo posicionan como el futuro estable de la monarquía. La narrativa es clara, continuidad sin sobresaltos. Charlotte, por su parte, está siendo presentada no solo como hermana de apoyo, sino como potencial figura de peso institucional. Su imagen se cultiva con precisión, compostura, seguridad, elegancia temprana. El mensaje implícito es que la estructura tiene alternativas sólidas. No se trata de excluir a Louis, sino de preparar el terreno ante cualquier eventualidad. La familia parece estar ensayando una nueva arquitectura simbólica, una que podría redefinir el reparto de roles si el escenario actual se prolonga. El peso sobre el rey. Mientras tanto, en la cúspide, la presión se concentra en una figura ya debilitada por el escrutinio y los rumores de salud. Carlos III del Reino Unido enfrenta el desafío más complejo de su reinado: sostener la estabilidad de la institución en medio de fracturas internas y un contexto mediático feroz. Observadores cercanos describen a un monarca visiblemente afectado, no solo por las exigencias del cargo, sino por el temor de que la historia pueda repetirse bajo su mandato. La memoria institucional británica es larga. Los escándalos del pasado, las crisis familiares, las divisiones públicas, todo resuena cuando una nueva fisura aparece, y el mayor temor no sería la condición en sí misma, sino la reacción de la corona frente a ella. Hay susurros, prudentes pero persistentes, sobre una posible redefinición de la imagen monárquica antes de cualquier eventual reaparición de Louis. Un rediseño estratégico que priorice fortaleza sobre vulnerabilidad. Un regreso a códigos más tradicionales que diluyan cualquier percepción de fragilidad. Pero hay algo que ningún asesor puede borrar. La percepción pública ya cambió. La ilusión rota. Durante generaciones, la monarquía se sostuvo sobre una combinación de espectáculo y misterio. La gente veía lo que debía ver: sonrisas en el balcón, desfiles impecables, fotografías familiares perfectamente coreografiadas. Hoy, cada gesto es analizado bajo una nueva luz. Cada sonrisa es examinada en busca de tensión. Cada ausencia despierta especulación. El silencio del príncipe Luis no solo interrumpió una agenda, quebró una ilusión de perfección. Y cuando el público detecta una grieta, ya no puede dejar de verla. La pregunta que ahora flota sobre el palacio no es simplemente si Louis volverá al foco público o cuándo lo hará. La cuestión real es más profunda. ¿Puede la monarquía británica adaptarse a una era donde la opacidad genera más sospechas que protección? Una guerra silenciosa por el legado. Más allá de la línea formal de sucesión, lo que está en juego es el control del legado. ¿Qué modelo de monarquía prevalecerá en las próximas décadas? ¿Uno más humano y transparente, aún a riesgo de mostrar debilidad? ¿O uno más hermético, blindado, que sacrifique cercanía en nombre de la autoridad? La batalla no es por una corona inmediata, es por la narrativa del futuro. Si la institución decide replegarse hacia la rigidez tradicional, podría recuperar una sensación de control, pero perder conexión con generaciones más jóvenes. Si opta por la apertura total, corre el riesgo de exponerse a una voracidad mediática sin precedentes. En cualquier escenario, el episodio actual marca un antes y un después. ¿Qué significa esto para el futuro? El comunicado oficial respondió a una pregunta puntual, pero desató otras mucho más delicadas. ¿Está preparada la monarquía para gestionar vulnerabilidades en tiempo real? ¿Puede sobrevivir a una era donde cada silencio se interpreta como encubrimiento? La historia británica demuestra que la corona sabe reinventarse. Ha sobrevivido a abdicaciones, escándalos matrimoniales, tragedias públicas y crisis de legitimidad. Sin embargo, cada reinvención deja cicatrices. Hoy, el desafío no es solo institucional, es simbólico. La monarquía se sostiene en la idea de continuidad inalterable. Pero cuando esa continuidad parece tambalearse, la confianza colectiva se erosiona. Lo que comenzó como una ausencia discreta ha evolucionado en una crisis de percepción. Y en la era digital, la percepción puede ser tan determinante como la realidad.
La familia que parecía intocable ha mostrado sus grietas. El público las ha visto. Y aunque el palacio intente sellarlas, la memoria mediática no olvida. El futuro de la monarquía británica no se decidirá únicamente en ceremonias ni en proclamaciones oficiales. Se definirá en la capacidad de gestionar el silencio, la verdad y la narrativa en un mundo que ya no acepta respuestas a medias.